en el libro de los Hechos. Hoy vamos a leer del capítulo 22, versículo 30, al 23, capítulo 23, versículo 10. Del 22:30 al 23:10. Hoy vamos a estar viendo estos 11 versículos que nos van a, he titulado igual como lo ha titulado la Reina Valera, Pablo ante el concilio. Pablo ante el concilio. Y eso es lo que vamos a estar viendo esta mañana en este momento, rogando el auxilio del Señor para que nos guíe a toda verdad. Recordemos, mis hermanos, tengamos claro, ¿verdad?, la historia que estamos trayendo, el hilo conductor. Pablo, después de que no funcionó la idea que tuvieron los ancianos de Jerusalén, ¿verdad?, de que él pagara los votos de aquellos hombres que estaban a punto de cumplir ya el voto, y es acusado injustamente de que él está profanando el templo. Se hace una turba tremenda, ¿verdad?, que es vista por los soldados romanos que están vigilando el templo. Claudio Lisias, el tribuno, ordena que vayan a ver qué es aquel alboroto, ¿verdad? Hay una turba tremenda que quiere linchar a Pablo porque dicen que introdujo gentiles al templo. Y lo que Claudio Lisias, a la hora de llevar a Pablo desde la escalinata de la Torre Antonia, él empieza a hablarle al pueblo en idioma hebreo y empieza a decirles, ¿verdad?, todo cómo el Señor les salvó. Pide silencio, el pueblo se calma. Claudio Lisias hasta ese momento está contento de que las cosas en buena teoría están saliendo bien, y de un pronto a otro estalla nuevamente la turba. Y estalla, ¿por qué? Porque entienden que Pablo fue enviado a los gentiles, y eso fue lo que vimos la semana pasada. Entonces, en ese momento, cuando ya Claudio Lisias está queriendo saber qué está pasando, se le ocurre la genial idea de flagelarlo, o sea, someterlo, ¿verdad?, a una flagelación, a un castigo romano espantoso, para que Pablo confesara por qué lo está persiguiendo el pueblo judío. En ese momento, recordemos qué hace Pablo: apela a su ciudadanía romana. Eso fue lo que vimos la semana pasada. Entonces, hoy seguimos, mis hermanos, con el versículo 30, que no lo leímos la semana pasada, y vamos a pasar al capítulo 23. Síganme todos con la lectura y mantengan el pasaje, porque lo vamos a estar comentando prácticamente versículo por versículo. Algunas aplicaciones las iré haciendo a lo largo de la lectura de hoy por el tipo de pasaje que tenemos, y una pequeña aplicación al final del sermón. Dice el versículo 30, al día siguiente, o sea, al día siguiente que pasó ya todo esto de que no flagelaron a Pablo, de que él dijo, ¿verdad?, soy romano de nacimiento. Al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, le soltó de las cadenas y mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio, y sacando a Pablo, le presentó ante ellos. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley, y quebrantando la ley me mandas golpear? Los que estaban presentes dijeron: ¿al sumo sacerdote de Dios injurias? Pablo le dijo: no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Y hubo un gran vocerío, y levantándose los escribas de la parte de los fariseos, contendían diciendo: ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado o un ángel,
no resistamos a Dios. Y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. Este es el pasaje que vamos a estar estudiando esta mañana. Cuando les mando ahí el pasajito, aprovechen y lo leen para que por lo menos vengan con una idea de lo que vamos a estar exponiendo. Versículos 30 y el versículo 1. Veamos lo que dice. Dice el versículo 30, al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa. Recuerden que Claudio Lisias todavía no tiene ni idea de por qué están queriendo matar a Pablo, ¿verdad? O por qué están queriendo hacerle daño. Él no tiene idea. Recordemos lo que dijimos la semana pasada, que cuando Pablo da el discurso de cómo el Señor le salvó, lo está dando en el idioma hebreo. Claudio Lisias lo que está ahí es contento de que las cosas parecen ir caminando bien porque el pueblo estaba calladito y estaban escuchando a Pablo. Pero eso se tornó terrible cuando mencionó a los gentiles. Y él todavía no tiene idea de qué es lo que hizo Pablo. Entonces, queriendo Claudio Lisias saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, le soltó las cadenas y mandó venir a los principales sacerdotes de los judíos, ¿verdad? Recuerden que Claudio Lisias es romano, es un tribuno romano, y él manda a llamar a los principales sacerdotes y a todo el concilio, y sacando a Pablo, se lo llevó al concilio de los judíos, ¿verdad? Al Sanedrín, que es lo que nosotros conocemos. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Claudio Lisias, al enterarse de que Pablo era ciudadano romano, lo desató y lo escoltó hasta el concilio. A partir de este momento vamos a ver al apóstol defendiéndose a sí mismo y a su ministerio. Él va a comparecer ante gobernantes, va a comparecer ante varias personalidades, lo vamos a ver siendo llevado a Cesarea. Allí va a pasar unos 2 años en prisión y va a apelar y va a ir a Roma. Eso es lo que nos queda ahorita de trayecto del libro de los Hechos. Para ese momento, Claudio Lisias, aunque no sabía cuál era la causa específica todavía, sí tenía por lo menos una idea de que las acusaciones contra Pablo eran por cuestiones judías. O sea, aquí tiene que estar pasando algo de la tradición judía, es lo que está diciendo Claudio Lisias, básicamente. Y es por eso que lo lleva ante el Sanedrín a Pablo. Recordemos que este Sanedrín, ¿verdad? Es un grupo, está compuesto por cerca de 70 de los principales líderes judíos y lo presidía el sumo sacerdote. Recuerden que también Pedro y Juan, ¿verdad? Son llevados ante el Sanedrín. Cuando eso lo estudiamos a inicios, ¿verdad? Del libro de los Hechos. Sabiendo cómo los judíos en el templo habían tratado a Pablo, Claudio Lisias permaneció allí por temor a que le arrebataran a su prisionero y lo mataran. Vean que él no solo se lo lleva para que vaya, no. Él lo lleva y se queda ahí con Pablo para ver qué es lo que va a suceder. Lo primero que hizo Pablo al ser confrontado por los líderes del Sanedrín fue evaluar el concilio. Él vuelve a ver cómo está el concilio. Recuerden que a diferencia de Pedro y Juan, Pablo sí era un rabino conocido ahí. Es más, muchos comentaristas piensan que Pablo pudo haber formado en algún momento parte de ese Sanedrín por la formación que Pablo tenía como Saulo de Tarso. Él conocía el lenguaje técnico que usaban esos jueces, conocía a la perfección el funcionamiento del Sanedrín. Estaba a la vista de todos ahí en la asamblea y él observaba atentamente a cada uno de ellos, pues sabía que los sacerdotes iban a intentar culparlo por el alboroto del día anterior. Se negó a cargar esa responsabilidad de lo sucedido y declaró su inocencia. Él dice, se declaró con buena conciencia. Yo me encuentro con buena conciencia, es lo que dice Pablo. La Biblia de las Américas lo traduce como, me encuentro con una conciencia perfectamente limpia. Eso así lo traduce la Biblia de las Américas. Y aquí hay una pequeña aplicación que quiero hacer desde ya. Por eso les dije que voy a hacer aplicaciones a lo largo de la exposición. Y es que me gustaría hacer un pequeño énfasis en este punto. Una misma persona puede cambiar de postura manteniendo su conciencia tranquila. Es interesante, usted puede, está pensando algo, tiene su conciencia tranquila, más adelante en su vida piensa distinto y tiene su conciencia tranquila.
Pero lo que debemos entender acá, por buena conciencia, a la cual hace alusión Pablo, es aquella que se refiere a la sumisión, a la voluntad y a la soberanía de Dios. Una cosa, vea, ustedes pueden oír a la gente más descarada y decir, no, yo me siento en paz con mi conciencia. Yo estoy bien con mi conciencia. Aquí Pablo está hablando de la buena conciencia. La buena conciencia. Y esta buena conciencia, como les digo, es la sumisión a la voluntad y a la soberanía de Dios. Timoteo, en la carta a Timoteo, en la primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículos 5 y 19, hace referencia a esta buena conciencia. Él dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia. ¿Ven que es diferente? Y de fe no fingida. Versículo 19 dice, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. La propia conciencia tiene que ser evaluada críticamente. Tenemos que evaluar nuestra conciencia, ver si tenemos una buena conciencia. 1 Corintios 4:4 dice, porque aunque de nada tengo mala conciencia, dice Pablo, no por eso soy justificado. Vean qué interesante este pasaje. Muy pocos le ponen atención. Usted no se va a justificar porque usted tenga buena conciencia. Puede ser que su conciencia no esté sintonizada con la buena conciencia cristiana que debemos tener los creyentes. Hay gente que no le pesa la conciencia en algo. Hacen algo y dicen, no, pero yo estoy en paz. Estoy haciendo esto no me afecta mi conciencia. Y vea que el énfasis aquí en 1 Corintios 4:4 es que esa conciencia no nos justifica. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Pero el que me juzga es el Señor. Entonces, aunque yo tenga una conciencia que estoy en paz, el que me juzga es el Señor. La obra del Espíritu Santo en la convicción consiste en hacer que la palabra de Dios influya en mi conciencia. La palabra de Dios va a ir calando en mi conciencia. Entonces mi conciencia se va a ir amoldando a esa buena conciencia que debe tener todo creyente. No lo que a mí me parezca que está bien, es lo que la palabra de Dios diga que está bien. Hemos tenido personas que dicen, no, hey, yo la verdad creo, yo eso que el hermano Arlen está predicando, el hermano, yo sé que lo hace con muy buena voluntad y todo, pero no, yo sé que el día del Señor es algo voluntario. Si yo vengo, para el Señor vengo. Y si no vengo, para el Señor no vengo. Entonces, pero yo estoy bien con mi conciencia. Pero eso no es una buena conciencia. La buena conciencia está empatada con la palabra del Señor. Entonces Pablo dice, yo tengo buena conciencia. Se está refiriendo a eso, a estar en paz delante del Señor, a que ha actuado bien. Como les digo, evaluemos críticamente nuestra conciencia para ver qué tan encaminada, qué tan homologada está con la buena conciencia que debemos tener como creyentes. Esa es una primera aplicación y quería hacerla porque esto se menciona solo en este versículo. La obra del Espíritu Santo en la convicción consiste en hacer que la palabra de Dios influya en la conciencia, vivificándola y vigilándola para que funcione correctamente. ¿Qué es lo que dice la misma palabra del Señor con las personas que van pecando y se van alejando del Señor y todo? Que su conciencia se les cauteriza. Se les cauteriza la conciencia. Ya las cosas que les parecían malas, ya no les empiezan a parecer malas. Ya se empiezan a sentir más tranquilos. Por la forma en que comienza la narración de la defensa de Pablo, podemos asumir que la investigación se abrió previamente. Y esto es algo importante para entender este pasaje. Este pasaje es un resumen de lo que pasó en el concilio. No es exhaustivo de todo lo que pasó en el concilio. Y ahorita les voy a explicar por qué y por qué podemos inferir eso del pasaje. Pero por la forma en que Pablo empieza, ya algo tuvo que haber sucedido previo en esa audiencia. Lucas nos va a dar el resumen de lo que va sucediendo. Probablemente se abrió y fue acusado de profanar el templo, que era la acusación que los judíos estaban haciendo contra Pablo. La declaración, he vivido con toda buena conciencia delante de Dios hasta este día, no debe entenderse como una referencia a toda su vida pasada, ¿verdad? Sino
al pasado reciente. ¿Por qué? Porque Pablo mismo tenía dolor de conciencia con algunas cosas que él había hecho cuando no era creyente. ¿Verdad? No es que él va a decir, no, yo delante de Dios sé que eso está bien lo que dice. No. Por ejemplo, en Hechos 22, 19 al 20, él dice, Señor, ¿verdad? Cuando Pablo está convenciendo a Dios de que lo deje predicarle a los judíos, porque él es un vivo ejemplo del poder de Dios. Él dice, Señor, dice, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti, y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que lo mataban. A Pablo no enorgullecía eso. Él se dolía de que hubiera pasado eso. Más adelante vamos a ver cómo él con dolor dice, yo perseguí la iglesia. Yo perseguí la iglesia. Pablo se refiere a buena conciencia a su nuevo hombre. Él está bien delante de Dios y que los hechos que le están acusando no tienen ningún fundamento. Versículo 2. Eso es lo que Pablo acaba de decir, ¿verdad? Ahora ve la reacción de Ananías. Versículo 2. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Vean la orden de Ananías. O sea, Pablo acaba de decir eso, yo estoy con buena conciencia delante de Dios, y lo que Ananías ordena es golpéenlo en la boca. La observación que hizo Pablo fue una provocación para él. Si su vida como cristiano lo dejaba con buena conciencia ante Dios, entonces los miembros del Sanedrín que no compartían su compromiso con Cristo serían los culpables. No es de extrañar que el sumo sacerdote Ananías haya ordenado inmediatamente que lo golpearan en la boca por blasfemia, lo cual fue totalmente acorde con su carácter. Josefo, el historiador, él dice que Ananías era uno de los peores, o fue uno de los peores sumos sacerdotes que se había conocido hasta ese momento. Era un pro-romanos, o sea, estaba casado con el imperio. Era cruel y era avaro también. Pablo no intentó responder a acusaciones específicas, sino más bien que basó su defensa en su relación con Dios. Él tenía una buena conciencia ante Dios. A Pablo le preocupaba más cómo lo juzgaría Dios que cómo lo juzgaría el Sanedrín. El sumo sacerdote, probablemente conociendo algo de la trayectoria de Pablo, se enfureció y ordenó que alguien cercano le diera una bofetada en la boca, que no fue una simple cachetadita, no, fue un golpe duro, un golpe bien fuerte que le dieron a Pablo. Esto le pasó a Jesús también. ¿Recuerdan que a Jesús le hicieron esto mismo? En Juan 18, 22, dice lo siguiente: cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada. Es eso, ese golpe que le dieron a Jesús, diciendo, así respondes al sumo sacerdote. Nuevamente, ¿verdad? Que tenían el sumo sacerdote era como algo elevadísimo y no se le podía hablar nada casi, ¿verdad? Entonces a Jesús lo golpearon por el mismo motivo por el cual golpean a Pablo. Jesús le respondió, si he hablado mal, testifica en qué está mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Si hice algo malo, dígame qué fue lo malo que hice, le dice Jesús a los que lo están golpeando. Y si yo hice bien, entonces ¿por qué me están golpeando? Lo cual también nos llama y nos deja ver que no está mal defendernos cuando se nos está cometiendo una injusticia. O sea, Pablo mismo va a reaccionar no tan calmado como Jesús, ¿verdad? Porque Jesús fue todavía más sereno, ¿verdad? Ante tal golpe que le dieron. Y él dice, si yo hice algo malo, dígame qué fue lo malo que hice para merecer este golpe. Y si no hice nada malo, si hice bien, entonces ¿por qué me están golpeando? Este sumo sacerdote, como les dije, Ananías, que no tenemos que confundirlo con Anás, ¿verdad? No es el sumo sacerdote Anás, sino este es Ananías. Este es uno que había sido nombrado por Herodes en el año 47 después de Cristo y había gobernado durante una docena de años. Era un hombre, como les digo, violento, un hombre sin escrúpulos, era miembro de la secta de los saduceos, era un saduceo, Ananías, y era conocido por recibir sobornos y por permitir que sus sirvientes también tomaran de los diezmos destinados a los sacerdotes. Era extremadamente rico y era muy influyente. Versículo 3. Entonces Pablo le dijo, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. Le dice Pablo al sumo sacerdote Ananías,
Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas golpear? Era ofensivo que un judío ordenara que otro fuera golpeado de esa manera. Pablo se enojó y reprendió al funcionario judío por aprovecharse de su posición para abusar de un prisionero en contravención a la ley judía. Lo están oyendo, está apenas siendo juzgado. No pueden mandarlo a golpear todavía. Estaba prohibido el trato injusto administrado antes de que se probara su culpabilidad. Su reacción instintiva fue declarar: Dios te golpeará a ti. Y luego llamó a Ananías pared blanqueada. Así le dijo al sumo sacerdote: pared blanqueada. Y esto lo que significa, le dijo hipócrita. Esto es básicamente lo que significa que le dijeran a alguien pared blanqueada. Hipócrita. Esto viene de Ezequiel, ¿verdad? Ezequiel 13:10 dice así: sí, por cuanto engañaron a mi pueblo. Esto hablando de los falsos profetas. Engañaron a mi pueblo diciendo paz, no habiendo paz. Y uno edificaba la pared, y he aquí que los otros la recubrían con lodo suelto, dice Ezequiel. La Biblia de las Américas lo traduce: cubrían con cal una pared de piedras sueltas cubrían con cal, dice para que pareciera algo distinto a lo que era. Cubrían con cal, dice que es blanco, ¿verdad? Entonces por eso es que pues pared blanqueada, ¿verdad? Que les decía el Señor, y lo que dijo Pablo. Jesús mismo llamó a los fariseos en Mateo 23, 27 al 28, les dijo: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía y de iniquidad. La humildad y la mansedumbre, mis hermanos, porque uno dice, uno en Jesús, en la respuesta de Jesús ve mucha, ¿verdad?, humildad y mucha mansedumbre, mucho ese dominio, ¿verdad?, que el Señor Jesús les dijo. Uno en Pablo lo ve un poquito más agitado, ¿verdad?, y le habló más fuerte también. Entonces, eso es algo que ha sido criticado por algunos, inclusive a llegar a decir que Pablo pecó en ese momento con esa reacción. Pero la humildad y la mansedumbre, mis hermanos, significan someterse a la voluntad de Dios, cueste lo que cueste. Pablo es un hombre manso y humilde, pero tampoco estaba dispuesto a aceptar la injusticia así nomás. Pablo comparó a su juez con una pared inestable, con esas paredes que a veces usted ya se puso a la par y le hace así, y usted siente que se mueve aquel cemento, ¿verdad? Usted dice, qué raro, por ahí esto no se debería estar moviendo, ¿verdad? O está resquebrajado aquello. Y la gente le dice, no, eso con un poquito de pasta ahí ya se tapa. Y usted ve los blogs casi que dibujados ¿verdad?, con la grieta. Entonces Pablo compara a su juez con una pared inestable que se había encalado, o sea, que le habían pasado cal para que pareciera sólida. Lo más probable es que el apóstol quisiera decir que el sumo sacerdote era un hipócrita y un impostor. Cuando Pablo le dijo a Ananías, Dios te golpeará, parece que inclusive está hablando proféticamente, porque efectivamente eso fue lo que le pasó a Ananías. Unos 8 años después de esto, cuando los judíos se rebelaron contra Roma en el año 66, Ananías tuvo que huir para salvar su vida debido a sus conocidas simpatías con Roma. Y las guerrillas judías lo encontraron escondido en un acueducto y lo mataron. Versículos 4 y 5. Los que estaban presentes dijeron, ¿al sumo sacerdote de Dios injurias? Pablo dijo, no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Aquí vienen también versículos bien polémicos, ¿verdad? Pablo tenía razón, pero su respuesta provocó la indignación del concilio. El concilio dice, ¿cómo le habló así al sumo sacerdote? Al sumo sacerdote usted le está hablando de esa forma. Algunos miembros le recordaron que era contrario a la ley hablarle así al sumo sacerdote de Dios. Aquí han habido varias propuestas de varios comentaristas. Algunos han propuesto que Pablo no sabía que Ananías era el sumo sacerdote. Recuerden que Pablo ha estado fuera predicando por mucho tiempo. Entonces él ya está desconectado de lo que está pasando en este lugar
y él no sabía que Ananías, eso es lo que proponen algunos, que Ananías fuera el sumo sacerdote, porque entonces no lo hubiera reconocido a primera vista, digámoslo así. Los que sostienen esta tesis lo atribuyen a dos posibles cosas. Uno, a que Pablo tenía una debilidad visual, porque recuerden que había, él se presume que tenía un aguijón, ¿verdad? Y que cuando él dice, vea, cuando le habla a los Gálatas y le dice, vea, si ustedes hubieran podido sacarse sus ojos, yo estoy seguro que me los hubieran dado a mí. Entonces, de ahí la gente presume que Pablo tenía una debilidad visual. Esa es una explicación que dan de por qué tal vez no. Y la otra que dan es por el hecho de que esta no era una reunión regular del Sanedrín. Recuerden que quien convoca esta reunión es Claudio Lisias. Claudio Lisias los manda a llamar, vengan. Entonces muy probablemente no tenían el ropaje ordinario que usaban en las asambleas. Entonces que por eso Pablo podía no haber sabido que ese no era el sumo sacerdote. Si es posible que Ananías, aunque sin duda vestía con opulencia, no llevara las vestiduras oficiales. Lo último que Pablo hubiera pensado era que era un hombre capaz de actuar de esa forma tan arbitraria pudiera ser el sumo sacerdote de Dios. El mal testimonio de aquel hombre proclamaba todo menos que fuera el sumo sacerdote. Otros han propuesto otra explicación y dicen que lo más probable es que Pablo haya recurrido a la ironía. O sea, que Pablo haya estado hablando de forma irónica en ese momento. Hasta el punto de decir, no reconocí al sumo sacerdote de Dios. Y esto debido a la conducta y al lenguaje de este hombre. O sea, como que irónicamente diciéndole, no sabía, pero es por la forma en que usted se está comportando. De que usted podía ser el sumo sacerdote de Dios. Cualquiera de las dos explicaciones es posible, pero no tenemos más luz en la palabra de Dios para saber qué es lo que está pasando en ese momento. Su conducta contradice el hecho de que sea el representante de Dios, que es lo que significa la frase sumo sacerdote de Dios. Pero el momento de ir a paz, o sea, ya pasó, y tan pronto como se entera de los hechos, o sea, que le dicen, ese es el sumo sacerdote, Pablo se disculpa. Pablo ofrece una disculpa, y ofrece la disculpa citando Éxodo 22, 28. Éxodo 22, 28 dice, no injuriarás a los jueces, ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. Ojo, no dice a los buenos, no dice a los que sean justos. El mandamiento es no injuriarás a los jueces, ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. Al mismo tiempo le hizo saber al concilio que conocía la ley. O sea, entonces ya con eso Pablo le dice, mire, ¿verdad? Me disculpo, porque yo sé que la ley dice esto. Él está mostrando que es conocedor de la ley, que respeta, que tiene en alta estima la ley del Señor. Aunque Ananías era un hombre malvado, todavía tenía un cargo ordenado por Dios y debía recibir el respeto que esa posición exigía. Y aquí, mis hermanos, ¿verdad? Va dándose una aplicación más en esta exposición. Aquí se va dando otra aplicación. Sabemos que Ananías como hombre era despreciable. Acepta sobornos, es violento, es un vendido con Roma. Es despreciable, pero su cargo era respetable. El cargo que tenía Ananías era respetable. Pablo, demostrando su conocimiento de la ley, rindió homenaje al cargo, aunque no a la persona. Respetó el cargo que él tenía, no hacía a la persona, dejando claro que respetaba al representante de Dios conforme a la Torá. Esta debería ser nuestra actitud, mis hermanos. Y por eso les digo que aquí hay una pequeña aplicación. Esa debería ser nuestra actitud como creyentes. Estamos en un país que se precia de vivir en democracia, donde la libertad de expresión, ¿verdad?, es uno de nuestros baluartes. Pero vemos cómo muchas personas no dudan en insultar feo, en insultar terriblemente a las autoridades puestas por el Señor. Y es que recordemos que la autoridad ha sido puesta por Dios, ha sido dada por Dios. Ciertamente algunos de ellos son personas despreciables, que tienen políticas que para nada podemos estar de acuerdo con ellos, pero no podemos perder de vista el cargo que están ocupando. Dios siempre reviste de dignidad al gobierno y a sus funcionarios. Y lo que nos manda como creyentes es a qué?
a orar por ellos. A orar por ellos. Este mundo va a caer en insultos. Este mundo va a caer en usted, basta que usted lea los comentarios de un periódico donde se da una noticia. Y son comentarios soeces, comentarios que da vergüenza algunos de ellos leerlos, en la forma en que insultan. Los creyentes no podemos caer en eso. Los creyentes oramos por las autoridades. Y los creyentes respetamos a esa autoridad porque sabemos que fue puesta por Dios, quien tiene control de todo lo que está pasando aquí y en el resto del mundo. Nada se ha salido del control del Señor. Por eso Pablo ofrece una disculpa de conformidad con lo que decía la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Versículos 6 y 7. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio y viene y dice esto: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos, se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió. Después de esta intimidación por parte del sumo sacerdote, era evidente que Pablo no tenía ninguna posibilidad de recibir un juicio justo. O sea, si usted tiene un juez ahí al frente que lo manda a bofetear, usted no tiene, usted dice: hey, aquí no tengo nada que hacer. Es como la burla de juicio que le hicieron a Cristo. Pero algún día predicarla con detalle eso, pero a Cristo le violaron todos sus derechos en ese juicio. Aquí a Pablo vemos el sumo sacerdote, antes de que, ¿verdad?, todo vaya avanzando, lo manda a bofetear. Entonces ya tenemos un indicio de que eso va a ir mal, de que eso no va a ser una asamblea justa. Los fariseos eran conocidos por su cuidadoso apego, ¿verdad? Pero digo apego entre comillas, a las escrituras. ¿Por qué? Porque el mismo Cristo les dijo: mire, lo que ellos les digan que hagan, háganlo, pero no lo que ellos hacen. ¿Por qué dicen y no hacen? ¿Verdad? Eso es lo que pasaba con los fariseos. Y ellos probablemente se sintieron menos cómodos con lo que mandó a hacer el sacerdote a Pablo, porque ellos sabían que estaba cometiendo abusos. El sumo sacerdote no podía haber hecho eso. Pablo había sido criado como fariseo. ¿Cómo sabemos eso? Filipenses 3:5, carta escrita por Pablo a los filipenses, obviamente inspirado por el Espíritu Santo. Pablo les dice que él era circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Pablo era fariseo. A diferencia de los saduceos, los fariseos sí creían en la resurrección de los muertos y la veían como la gran esperanza de la nación. Los saduceos no creían en la resurrección de los muertos. La resurrección de los muertos constituía una parte importante de su esperanza, la de los fariseos, de la liberación final de Dios para su pueblo, y las opiniones de Pablo no violaban ningún principio central del fariseísmo. Pablo, cuando predicaba el evangelio, él proclamaba que Cristo había resucitado de entre los muertos y que esto demostraba que era el Mesías esperado. Ese era un punto importantísimo de la predicación del evangelio de Pablo. Él decía: Cristo resucitó. Y es en Cristo que nosotros tendremos también la resurrección de los muertos. Ahorita vamos a ver eso. Teológicamente los fariseos estaban como a medio camino del cristianismo. O sea, ya habían caminado un poquito más hacia lo que creían los cristianos. A un solo paso de comprender que la esperanza de Israel residía en Cristo Jesús, quien había vencido la muerte. Obviamente esto con un nuevo corazón, ¿verdad? Porque también intelectualmente no hay nadie que pueda llegar a entender esta verdad. Es algo que se tiene que entender con un corazón renovado. Porque para el hombre natural todas estas cosas son locura. Pablo creía que podía reclutar a algunos aliados del partido fariseo en el Sanedrín. Recordemos que para Pablo la negación saducea, o sea, la de los saduceos, de la resurrección, haría que el cristianismo fuera completamente imposible. Pablo, ¿qué dijo en 1 Corintios 15, 16 y 17? Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. O sea, si Cristo no resucitó, estamos caídos. La fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados, decía Pablo. Recordemos que cuando nosotros vimos el capítulo 4,
vimos un incidente con Pedro y Juan, porque los atacan los saduceos. Y vean lo que dice Hechos 4, del 1 al 2. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Recuerden que lo vimos en aquel momento. Resentidos de que enseñaban al pueblo y anunciaban en Jesús la resurrección de entre los muertos. Ojo que no enseñaban la resurrección de Jesús, también lo enseñaban, pero lo que Pedro y Juan enseñaban en aquel momento era que en Cristo había resurrección para los creyentes. Al haber resucitado Cristo, los creyentes también resucitaríamos. Y eso es lo que le dañó a los saduceos, lo que provocó que ellos en aquel momento atacaran a Pedro y a Juan. Hechos 4, del 1 al 2, por si lo quieren repasar. Ahora Pablo afirmaba que era fariseo. O sea, lo que Pablo dice, yo soy fariseo. Que la cuestión fundamental en juego era la resurrección de entre los muertos. Y uno dice, qué raro, pero lo estaban juzgando por una cuestión del templo. ¿Por qué Pablo saca el argumento de la resurrección de los muertos? Ahorita vamos a comentar eso. Pablo lanzó el explosivo tema de la resurrección contra el concilio, identificándose con el grupo fariseo. Algunos comentaristas creen que esto no fue una decisión espontánea, o sea que se le ocurrió decir, mira, voy a tirar el argumento de la resurrección. O sea que no es algo espontáneo, que parece improbable que lo hiciera por impulso repentino, que es la impresión que mucha gente le da cuando lee este texto, de que todo va transcurriendo y Pablo dice, y ahora lanzo esto. Vi así como está la conformación, y entonces como veo saduceos y fariseos, voy a mandar el tema de la resurrección. Y es aún menos probable que solo entonces se diera cuenta de la presencia de saduceos y fariseos en el concilio. Más bien algo debió haber sucedido que llamara su atención sobre estos dos grupos. En este sentido, debemos tener en cuenta, como les dije, que la narración de este pasaje es muy resumida. Es un resumen de lo que pasó en ese momento y que Pablo pudo haber estado hablando durante algún tiempo, como se los voy a explicar cuando lleguemos al versículo 9, en algunos minutos. Veamos mientras tanto el versículo 8. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Los saduceos solo aceptaban los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Ellos solo aceptaban el Pentateuco, la ley, y no veían ninguna referencia a la resurrección en el Pentateuco. Aunque ciertamente Cristo les vuelca este argumento más, ¿verdad?, en los evangelios. ¿Por qué les dice? Que Dios se hace llamar el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y que Dios es Dios de vivos y no de muertos. Pero ellos no veían ninguna referencia a la resurrección en el Pentateuco, por eso no creían en la resurrección. Pero lo que parece extraño en este argumento que nos dice Lucas es que dice que tampoco en ángeles ni espíritus. Y en el Pentateuco sí vemos ángeles y espíritus. Y la negación de los saduceos de ellos solo se menciona en este versículo. Por eso es que varios comentaristas consideran muy improbable que los saduceos rechazaran la existencia de ángeles y de espíritus como tales. Entonces, ¿a qué se está refiriendo Lucas con esta frase de que ellos, ¿verdad?, leo para ustedes nuevamente, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu. Aquí hay algunas explicaciones. Una de ellas es que quizás quiso decir que los saduceos rechazaban la escatología de los fariseos. Porque en el plan escatológico, en cómo iban a ser los tiempos finales, como lo veían los fariseos, ellos tenían una elaborada jerarquía de ángeles buenos y malos. Los fariseos. Y los saduceos puede ser que estuvieran diciendo, no, nosotros eso no lo creemos. Otra posibilidad es que la referencia fuera una explicación más detallada de su rechazo a la resurrección. Rechazaban una vida después de la muerte en un estado angelical o espiritual. O sea, los saduceos no creían que hubiera nada después de la muerte. Esto estaría muy de la mano con lo que nos dijo Lucas, pero en su evangelio, en el capítulo 20, versículos 34 a 36. Vean lo que dijo Lucas. Los hijos de este siglo, hablando Cristo, ¿verdad?, en ese momento,
narrando lo que Cristo había dicho, los hijos de este siglo, recuerden que Cristo tenía una escatología de 2 siglos, el presente siglo y el venidero, ¿verdad? Esa era la escatología de Cristo, muy sencilla, el presente siglo y el venidero, ahí no hay nada que, no. Entonces Cristo dijo, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo, o sea, los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir. Dice, pues son iguales a los ángeles. Ven cómo Cristo iguala ese estado al de los ángeles. Pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Estas creencias de los fariseos se acercaban más al cristianismo que las de los saduceos. Por eso es que puede ser que Lucas estuviera haciendo esta referencia en Hechos a que no creían en ángeles ni nada de eso, a lo que Cristo está homologando el estado de los que sean tenidos por dignos de alcanzar el siglo venidero. Versículo 9. Este versículo es fundamental que lo entendamos para poder entender este pasaje. Dice el versículo 9, y hubo un gran vocerío. Y levantándose los escribas de la parte de los fariseos, contendían diciendo, ningún mal hallamos en este hombre. Que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. Vean que dice que hubo un gran vocerío, un griterío, ¿verdad? Otra turba se hizo ahí en el Sanedrín. La forma violenta de reaccionar los judíos se revela, ¿verdad? En este momento, los judíos de esa época. Inmediatamente se produjo una división dentro del concilio. Inclusive, algunos maestros, vea que dice que los escribas de los fariseos, algunos maestros de la ley pertenecientes al partido de los fariseos, defienden la posibilidad de que un espíritu o un ángel le hubiera hablado a Pablo. Y uno dice, ¿por qué? Si aquí lo que estábamos viendo era un alboroto en el templo. ¿Por qué los escribas y los fariseos sacan el argumento de que es posible que un espíritu o un ángel le haya hablado a Pablo? ¿A qué se están refiriendo? Por eso es que les digo que esto es un resumen de lo que sucedió ante el concilio. Pablo tiene que haberles contado lo que le pasó camino a Damasco, de cómo él se topó con Cristo resucitado, de que una voz le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Usó la misma defensa que usó con el pueblo. Porque si no, los escribas de los fariseos no hubieran salido con este argumento. No tiene sentido. Si traemos nada más la idea de que se le está juzgando por el alboroto que hay en el templo, no tiene sentido que los escribas de los fariseos le digan o defiendan la posibilidad de que un espíritu o un ángel le hablaron a Pablo. ¿Entienden el punto, mis hermanos? ¿Ven por qué esto es un resumen de lo que está pasando en el concilio? ¿Y por qué Pablo toca el argumento de la resurrección? Porque ya antes les habló de la resurrección de Cristo. Al hablar al decirles que esa voz que estaba ahí, de que su Señor le habló. Esta es una narración resumida de todo lo que sucedió ante el concilio. Pablo pudo haber estado hablando durante algún tiempo. Este versículo 9 da la impresión de que el apóstol había relatado los acontecimientos de su conversión cuando se encuentra con Cristo resucitado, y eso es lo que pone el tema de la resurrección en el tapete. No fue que se lo sacó así como de la manga. Los escribas de los fariseos, que eran expertos legales, se pusieron del lado de Pablo y dijeron que no hallaban ningún mal en él. Sin embargo, los saduceos estaban más furiosos y los gritos y el desorden se volvieron más violentos. ¿Por qué es importante entender este versículo 9? Porque algunos han interpretado este pasaje que estamos estudiando hoy como una maniobra hábil de Pablo, como una genialidad. Pero nosotros no vemos que Lucas lo considere como algo indigno que hizo el apóstol, como una treta, ¿verdad? A primera vista parece que el motivo de Pablo era solo como el truco de divide y vencerás. Mire, yo me fijo, aquí hay saduceos y hay fariseos. Aquí les voy a tirar el tema de la resurrección y que se peleen entre ellos, y aquí el que salgo ganando soy yo porque se pelearon entre ellos. Yo me pongo del lado de los fariseos y ahí vamos. Mucha gente ha leído este pasaje así.
Pero si entendemos que los escribas de los fariseos están argumentando que Pablo puede tener razón, y ojo lo que dicen ellos dicen, ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado o un ángel, ellos dicen, no resistamos a Dios. No resistamos a Dios. Cuando entendemos que la fe que tenía el apóstol en Jesucristo, en el Mesías, en su Señor, tenía como elemento fundamental la resurrección, entonces tenemos que dejar de ver tan críticamente este pasaje. Vean lo que dijo Pablo en 1 Corintios 15, versículos 12 al 14. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros, que no hay resurrección de muertos, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. A ese punto tenía Pablo la estima de la resurrección. Además, cabe destacar que los fariseos se pusieron del lado de Pablo con la clara comprensión de que su visión de la resurrección se basaba en la resurrección de Cristo. Porque entonces ellos están reconociendo que alguien le habló. Entonces los fariseos dicen, hey, si le habló un espíritu, le habló un ángel, no resistamos a Dios. Pero ellos sabían que alguien le había hablado a Pablo. Y cuando Pablo tuvo que haberle relatado este acontecimiento, él les tuvo que haber dicho que fue Cristo el que le habló. Y para que Cristo le hablara, tenía que haber resucitado de los muertos. Por eso es que se toca el tema de la resurrección. Además, cabe destacar, mis hermanos, que no se puede acusar a Pablo de engaño en este momento. Para él el verdadero problema era la resurrección. O sea, él lo que te está diciendo es, aquí el tema a tratar es la resurrección, no un disturbio en el templo. Aquí por lo que se me está juzgando es por lo que yo predico, por el evangelio. Él lo ve como una disputa por el evangelio. Versículo 10. Y habiendo grande disensión es verdad, pleito. Habiendo grande disensión, el tribuno, ven que ahí está Claudio Lisias, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, ojo a lo que había avanzado, ¿verdad? Mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. Con los miembros del Sanedrín prejuiciados y quizá incluso algunos de ellos llegando a los golpes, la comparecencia ya no tenía ningún sentido. Ahí se acabó la comparecencia de Pablo ante el concilio. Así se acabó cualquier esperanza de que el tribuno pudiera haber tenido de entender qué estaba pasando acudiendo al concilio. O sea, el tribuno dijo, ya sé, acudiendo al concilio me doy cuenta qué es lo que le están achacando. Tampoco funcionó. Tampoco funcionó. Probablemente los fariseos se deben haber puesto del lado de Pablo. O sea, como están divididos, probablemente se pusieron del lado de Pablo y se colocaron junto a él, decididos a protegerlo, mientras que los saduceos en un grupo buscaban arrebatárselo para descargar todo su rencor y su ira contra este hombre que había insultado al sumo sacerdote. La posición de Pablo ahora era igual de peligrosa que antes. Con ambos grupos arrastrándolo de un lado a otro, corría el peligro inminente de ser destrozado. Veas que esto es lo que dice el versículo. Versículo 10 dice, y habiendo grande disensión el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado. Vean que no es así como que hay una argumentación unos contra otros. No, el tribuno le dio miedo que despedazaran a Pablo. Entonces él da el visto bueno para que sus hombres vayan y se lancen contra la turba y rescaten a Pablo. Si bien la captura original de Pablo por parte de Claudio Lisias podría interpretarse como un arresto, esta vez no cabe duda de que el tribuno actuó como su protector. El apóstol fue puesto bajo custodia una vez más y puesto a salvo en la fortaleza Antonio. Espero, mis hermanos, que haya quedado claro este pasaje porque es fundamental para todo lo que viene y todo lo que resta de este peregrinaje de Pablo. Como les digo, que tendrá que hablar ante gobernantes, tendrá que hablar en Roma también. Pero lo importante que nos tiene que quedar esta mañana es, uno, Pablo no fue que jugó de audaz y que se le ocurrió eso, no. Pablo defendió el evangelio. Y esa es la aplicación final que quiero dar con esta exposición, la defensa del evangelio.
Mis hermanos, hemos sido llamados a predicar el Evangelio, la buena noticia, el saber que únicamente en Cristo hay salvación, únicamente. Y el Hijo de Dios, el eterno Hijo de Dios, que se encarnó en este mundo, que vivió una vida totalmente apegada a la ley del Señor, que Él sí puede decirse que es el justo porque vivió de una manera justa. Esa justicia nos es aplicada a nosotros los que hemos sido salvados por Él. Nos es imputada a nosotros, por gracia, no porque lo merezcamos. Pero también es importante que sobre Él cayó el pago de nuestro pecado. Y ojo que nuestro destino antes de esto era la muerte, el infierno. Por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. En Cristo descendió el castigo, sobre Él cayó el castigo que merecíamos todos nosotros. Por su llaga fuimos nosotros curados. Pero Él no se quedó en esa cruz del Calvario. Y esa es la parte que Pablo quería también destacar acá. Él no se quedó ahí. Ciertamente fue sepultado y el tercer día resucitó. Hubo muchos testigos que de manera indubitable, recordemos que lo había dicho Lucas, de manera fuera de dudas lo vieron. Y esos testigos predicaron, fueron y anunciaron, recibieron la inspiración del Espíritu Santo y nos dejaron la palabra del Señor para dar testimonio de que Cristo resucitó. Y no solo eso, sino también que ascendió al cielo, está sentado a la diestra del Padre y está esperando venir por nosotros. ¿Y esperando a qué? A que su Padre ponga a sus enemigos bajo el estrado de sus pies. Todo eso es la buena noticia. Ese es el Evangelio. Y Pablo entendió que la disputa sobre él, o lo que estaban achacándole a él, no era un tema de desorden en el templo, no era de gentiles, metiéndose. Es un tema de la resurrección de Cristo. Era un tema del Evangelio. Y Pablo aprovechó esa oportunidad para comentarles, para transmitirles el Evangelio al Sanedrín ahí en pleno, sin tener temor. Y por eso Pablo, él dijo, señores, a mí se me está juzgando aquí por la resurrección. Y eso es lo que hemos creído. Pero mis hermanos, que este pasaje haya quedado más claro, que podamos apreciarlo con más bondad, que no pensemos que Pablo era un bandido, ¿verdad? Que se aprovechó de la circunstancia y dividió y pudo salir ahí en medio, sino que él está defendiendo el Evangelio. Vamos a orar. Padre bendito, gracias Señor por este pasaje. Señor, un pasaje difícil de captar a simple vista. Gracias porque nos permites escudriñar la Escritura con más detenimiento, disfrutarla, Señor, saborearla para poder detectar que es más dulce que la miel. Permite, Señor, que en este púlpito siempre se siga predicando tu palabra. Gracias, Señor, porque hasta el día de hoy lo hemos hecho, guiados por tu mano, amparados, Señor, a tu protección, de que tú proteges a tu iglesia de errores. Gracias te damos, bendice ahora la parte que viene, bendice a nuestro pastor Arles en la dirección de la cena y que todo sea para tu gloria en el nombre de Jesús. Amén.